Otro gran místico, sufí, estaba muriendo. Un discípulo se le acercó y le preguntó: ¿quién ha sido tu maestro? El maestro le dijo: tuve miles de maestros. Decir sus nombres me llevaría meses y ya no tengo tiempo para mencionarlos todos. Pero todos esos miles de maestros los puedo sintetizar en una sola palabra. El amor ha sido el maestro. Sin embargo, ha habido 3 maestros de los que sí te hablaré antes de morir. Uno fue un ladrón. Una vez me perdí en el desierto y cuando llegué a una aldea, ya era muy tarde, todo estaba cerrado. Finalmente encontré a un hombre que estaba tratando de hacer un agujero en la pared en una casa. No sabía por qué. Y le pregunté: ¿dónde puedo pasar la noche? Él me dijo: a esta hora es difícil que encuentres algún lugar, pero puedo llevarte a mi casa. Si no te molesta estar una noche con un ladrón, me dedico a eso. Estaba robando una casa, pero puedo dejarlo para mañana. Era un hombre maravilloso. Me quedé sorprendido. Me quedé un mes a vivir con él. Y él decía todas las noches: me voy a trabajar. Tú descansa y reza. Cuando volvía, yo le preguntaba: ¿has podido robar algo? Y él a veces me decía: no, esta noche no ha sido posible. Pero mañana lo voy a intentar otra vez. Si Dios quiere, lo conseguiré. Nunca perdía la esperanza. Siempre estaba feliz y contento. Y yo estaba meditando y meditando. Es más, después de irme ahí, durante años, sin parar, meditando, nada sucedió. Pero llegó un momento en el que me sentí tan desesperado que pensé en terminar con toda esta estupidez. Pensé por primera vez en suicidarme. Pero de repente me venía la imagen del ladrón, que todas las noches decía lo mismo: si Dios quiere, sucederá. Y entonces recuperaba la esperanza. Mi segundo maestro fue un cachorro de león. Yo iba al río y vi que el animal tenía sed. No obstante, cuando llegó al río, se miró en el agua y vio allí otro león. Vio su propia imagen, se asustó y salió corriendo. Pero la sed era tan fuerte que regresó una y otra vez, hasta que finalmente se atrevió. A pesar de su miedo, saltó al agua como para poder atrapar a ese enemigo y de repente su imagen desapareció y pudo saciar su sed. Así supe que me había llegado un mensaje de Dios. Uno debe saltar a pesar de todos los miedos. Y el miedo desaparece. Y el tercer maestro fue un niño. Cierto día entré en una ciudad y vi un niño que llevaba una vela encendida en su mano. Iba a la mezquita a colocarla allí. Me acerqué y
Le pregunté, ¿tú mismo la encendiste? Sí, señor, me dijo. Entonces, un momento después, la vela se apagó. Y hubo un momento en el que estaba encendida. ¿Es así?, le dijo el hombre al pequeño. Sí. Estaba encendida y se apagó. ¿Me puedes decir de dónde vino la luz cuando estaba encendida? ¿De dónde proviene la luz? El niño le miró y se rió. Nuevamente apagó la vela y me dijo, ahora que la luz se ha ido, ¿me podría decir a dónde se fue? En ese momento mi ego se vio sacudido. Todo mi conocimiento fue arrancado de su sitio. De repente sentí mi propia muerte, la muerte de mi estupidez. Y desde entonces abandoné todo conocimiento. Aquella vela era la luz del alma. Cada vez que me pregunto si hay vida después de la muerte, recuerdo mi conversación con aquel pequeño y recapacito que necesariamente si hay muerte es que debe haber vida antes del nacimiento. Estos 3 maestros me enseñaron las 3 grandes enseñanzas que provienen del amor. La primera, el ladrón, me enseñó que la esperanza nunca muere. El cachorro de león me enseñó que el miedo es una ilusión. Y el niño me enseñó que no hay nada que perder porque todo es eterno.